¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos? ¿Listos para acompañarlos en una nueva entrevista? Y en esta ocasión, como ya ven en pantalla, la teleaudiencia estará recordando diversos personajes, haciendo mención de locutores, actores, cantantes y tantos otros que han pasado o desfilado en este escenario y traernos su trayectoria, lo que vienen haciendo, lo que hicieron antes y los identifica por muchos años. Y en esta ocasión tenemos a la actriz y locutora mexicana Janet Arceo. ¿Cómo estás, Janet? ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, Juan. Qué gusto estar en tu espacio y sobre todo saludar al público de Perú, que la verdad tengo mucho que agradecerles. Siempre ha habido un acercamiento muy lindo. Tengo seguidores de Instagram. Allí en Instagram están desde Perú, queridísimos y muy generosos en los afectos. Así que vaya desde México. Un abrazo, pero de veras apretadito a la distancia. Juan, le gusto verte. Gracias. Y hemos estado, pues les cuento, amigas, amigos que nos siguen en YouTube, en Facebook, Instagram, las redes sociales, la magia de poder conectarnos con nuestros cantantes, artistas y que está vinculada con la cultura y el arte, que es el motivo de este espacio. Y Janet, pues estábamos conversando hace algún tiempo para poder hacer esta charla y que ustedes conozcan qué viene ella haciendo. Es una dama que empieza desde muy pequeñita, tenía 3 años. La habían llamado a ella la locutora más pequeña del mundo. Un programa, El Club del Hogar. ¿Cómo arrancas en este mundo de la comunicación, Janet? ¿Y por qué en este programa? ¿De qué se trataba? Cuéntanos. El Club del Hogar, Juan, amigos, es un programa histórico, un programa que pasa a la historia por la duración que tuvo. Fueron muchos años en donde Daniel Pérez Arcaraz y Madaleno, que se disfrazaba como de como si fuera una persona, así como una peluca, como indito, pues Ah, así. ya, ok. Y Danielito Pérez Alcaraz siempre de corbata, siempre encantador. Y era un programa comerciales. Ahí se anunciaba todo, pero usaban el anticomercial. Ah, Anunciar un rompope, decían que servía para limpiar los pisos y lo tiraban al piso. Decían, no se lo tome, mejor el piso. Y era un programa muy improvisado, parecía, pero eran dos profesionales que de verdad lo hacían maravillosamente. Y ese programa pasaba al mediodía, televisión blanco y negro. claro. Hablamos de 1958 cuando yo entré, Ah, Canal 4, Ciudad de México, de Televicentro. Y resulta que yo vivía muy cerquita de allí, mis papás desde hacía muchos años vivían ahí en una calle paralela a ese edificio de ya. televisión. Y Danielito Pérez Alcaraz estaciona su coche en la puerta de la casa y mi mamá enloquecía de ver al señor de la televisión. Yo nací 4 años después de la muerte de una hermana de 15 años y entonces mi mamá me traía como muñequita, me arreglaba, me hacía cualquier cantidad de monerías como si fuera yo su muñeca justamente. Y le llamaba la atención a Danielito y ella tenía en su programa a una niña que se lavaba los dientes con una pasta dental y un cepillito, una marca muy conocida, y de repente la niña que hacía el comercial se enfermó, me llama Danielito, bueno, le dice a mi mamá, manda a su asistente que si yo puedo ir a lavarme los dientes a su programa, y mi mamá dijo que sí, porque mi mamá quería conocer Televicentro por dentro, y ahí fui, y gustó mucho porque yo pedí más pasta, me gustó el sabor, estaba a un mes de cumplir 3 años, y ahí se inició mi carrera, desde ahí, desde entonces, ya no salí de los medios y hasta ahora, Juan, 63 años trabajando. Y ahí frente al micrófono ha sido tu amigo, tu compañero de todo, ¿no? Tantos años. Yo digo que es mi amante el micrófono, ¿sabes? Porque siempre dicen que uno debe tener un amante. Eh, de sentir pasión por lo que haces, de sentir ese deseo de ya estar de pie en la mañana, de meterte a bañar, de estar pensando qué haces, qué dices, qué informas, por dónde lo abordas. Y entonces el micrófono se ha vuelto eso para mí, una pasión. Desde siempre nunca me sentí ni vida ni nada atrapada. No es mi gran amor. Ah, ¿y cómo fue tu primera impresión, sí que te recuerdas, en cuanto a que tenías que siempre estar lavándote los dientes y anunciar eso? ¿Qué era para ti? ¿Ya era costumbre? ¿Cómo lo manejabas tú ya?
O ya Pues poco mira, a poco fue ampliándose un poquito más claro, obviamente tu parlamento, porque has estado 7 años ahí, de 3 hasta los 10 años más o menos. sí, mira, yo estuve en ese programa haciendo muchas cosas porque Claro. al poco tiempo de que yo empiezo a hacer ese comercial del cepillo dental, también anunciaba cosas que usaban modelos grandes, por ejemplo, estolas, y entonces me hicieron la estola pequeña, y yo como modelaba las grandes, modelaba yo, entonces yo copiaba y eso les parecía muy gracioso, pero también unas cunas y yo me metía a la cuna y se anunciaba un refresco, y yo anunciaba el refresco y el rompope que te digo, en fin, Ah, ya. yo estaba en ese programa feliz, pero también empecé a hacer algo que se llamó, bueno, la fonomímica, que mucha gente conoce, que es seguir un disco, pero a mi mamá le cambiaba la velocidad a ese disco, entonces las cantantes de esa época, Angélica María, Pili Gaos, Leda Moreno, todas esas canciones de esa época, De moda de la época, así es. claro, entonces mi mamá le cambiaba la revolución al disco de 33 y se veía como voz de ardillita y yo seguía ese movimiento y empecé a hacer esto, El juego de los labios ahí, claro. pero lo seguía yo perfecto, era una facilidad natural que yo tenía. Y Danielito, aparte de bautizarme como la locutora más pequeña del mundo, me puso la mejor playbackera del mundo. Y todo hogar. Pero ya después empezaba la tele a color y empecé en programas de tele a color. Entonces ya hacía yo dos cosas. Ya era yo locutora, modelo y también fonomímica. Claro. ¿Y cómo fue tu experiencia? Porque tengo entendido que participaste cantando el tema La Caperucita Roja con la Sonora Santanera, pues que hace algunos años cumplió 60 años de vida artística, que juntó pues a diversos personajes del firmamento, Sí. tanto actuales como también el recuerdo y la Sonora Santanera, recordar temas clásicos, los boleros rítmicos con Sonia López y tantos temas que sonaron pues en toda América. ¿Cómo entraste a la Sonora Santanera tú para cantar ese tema? Pues es que hicieron ese disco con una canción para niños, pues vaya, Claro, ajá. el cuento musicalizado, Ujú. y yo estaba de moda porque estaba ya en el programa de televisión de Club del Hogar y me fueron a buscar para que yo hiciera esas tres frases. Qué ojos grandes que tienes, abuelita, qué brazos grandes que tienes, abuelita, y qué boca que tienes, abuelita. Fue todo lo que hice, pero le pusieron al disco voz de Janet y entonces yo presumo con ellos y los entrevisto muy seguido de que fui su primera vocalista antes de La Chamaca de Oro, antes de Sonia López. Yo grabé eso con la Sonora Santanera, pero yo tenía 4 años, 5 años, una cosa así, estaba muy chiquita y fue una gran experiencia haber grabado con ellos, aunque yo no lo quería hacer, ¿eh? Yo lloré mucho, mucho, mucho y siempre les digo que es porque yo los veía muy feos. Yo veía a Danielito que estaba muy bonito y después decía yo, ay, pero con estos señores tan feos. Yo lloraba mucho porque no los conocía. Realmente el día de la grabación y bueno, para una niña tú comprenderás que no es que sean feos, son extraños, ¿no? Y Ujú. me costó mucho trabajo hacer la grabación, pero finalmente sí quedó. Tuviste un tiempo, pues, y aprovechando tu infancia para formar parte de programas infantiles en esa época, ¿no? En los años 50, 60, En que los en radio y televisión. ¿Qué otras oportunidades o programas que formaste parte te acuerdas en aquella época? Porque aprovechaste todo ese tiempo de la época infantil. Sí, porque fíjate que iniciaba la televisión a color. Sí. Entonces, don Guillermo González Camarena, el inventor mexicano que creó todo pues la verdad algo que revolucionó a la pantalla, eh, hizo programas para niños. Él siempre buscó, era por eso el Canal 5 de México Sí. era XGC González Camarena. Y siempre ese canal era para los niños. Eran caricaturas, era el Club Quintito, eran puros programas infantiles. Y nosotros los domingos, los sábados en la tarde a las Ya. 7:30, hacíamos un programa que se llamaba La Ola Baby. Mm. Y bueno, los babies, que seguramente tú los has escuchado, que cantan hermoso, los babies tienen una trayectoria también de más de 60 años, Eh, chiquitos de Yucatán, mm. llegaron a México
Y por eso es que le pusieron la Hola Baby al programa. Y yo entré a ese programa, seguía haciendo el Club del Hogar, pero ya me dedicaba más a hacer playback en ese programa. Todos los sábados hacía yo 2 números musicales, pero como si fuera un programa de variedades para gente grande, haz de cuenta, Juan. Así de divertido. Y duró muchos años en la televisión. De ahí has tenido programas de novedades editores, la secretaria de la Reforma Agraria. Esa etapa, ¿qué te acuerdas? Ahí ya estabas jovencita, tú ya tenías 18, 20, 20 y tantos años, supongo. No, menos. Fíjate que yo fui locutora de la Secretaría de la Reforma Agraria, hacíamos un programa para los campesinos. Y Ah, ya. era yo locutora y era yo actriz. Entonces, hacíamos diferentes personajes y lo que hacía ese programa era realmente llegar a la gente del campo, que a la hora que pasaba el programa, creo que pasaba 5:30 o 6 de la mañana, Claro. entonces mexicana, mientras iba la gente ahí con su arado y demás, iba escuchando el programa y los íbamos enterando en una actuación, unos programas cortitos de 10 minutos. Ah, Era la nueva ley para los agrarios, ¿no? Para la gente del campo. Y también, la reforma agraria, ¿no? Así es. y entonces, para mí fue una gran oportunidad, porque ya para entonces yo ya era actriz, yo ya había hecho Claro. las telenovelas, películas, hice muchas películas de niña, en fin, que yo, aunque también iba a la escuela, y eso debo decirlo, Ujú. nunca dejé de ir a la escuela, pero ya trabajaba yo en muchas cosas y había que sacar buenas calificaciones en la escuela y seguir en esto que para mí nunca ha sido un trabajo, a mí siempre me divirtió y me sigue divirtiendo hacer mi profesión. Mencionas películas, como cuáles que te acuerdes y algún personaje en particular o al lado de quiénes que estaban de moda en aquella época. ¿Qué década era la que tuviste más participación en películas o series allá en México? Pues siendo niña hice varias, por ejemplo, una con Marga López, que la queridísima Claro, Marga López, sí, sí. una gran actriz, Marga López y Luis Aguilar, ahí hicimos una Ah, película Luis Aguilar, conocidísimo. Sí, sí, sí. Atrás de las nubes, y fue la verdad una de las películas más bonitas, Los hijos que yo soñé. De niña hice varias cosas y ya de adulta también hice otras con Raúl Velasco, hicimos la Raúl película Velasco. Domingo. En fin, te digo que mi mamá me decía, cuando llegaba una invitación para que yo estuviera en la fotonovela, mi mamá decía sí. Siempre decía que sí. Nunca yo lo iba a poder hacer o no. Teleteatros hice muchos en la Teleteatro. televisión Ujú, mexicana. Y eran en vivo completamente por las noches. ujú. Eran teatros que duraban 1 hora. Yo me aprendía perfectamente todos los parlamentos y aunque llevábamos apuntador electrónico, mi mamá me obligaba a aprendérmelo porque eran en vivo. Eran toda una experiencia al lado de grandes actores, Enrique Rambal, de bueno, pues, para mí fue siempre un gusto, siendo chiquita, trabajar con Emilio Brillas, por ejemplo, trabajar con Oscar Ortiz de Pinedo, trabajar con tanta gente. De verdad, he tenido oportunidades muy lindas y debo darle gracias a la vida que han llegado y que las he aprovechado porque me ha gustado, ¿no? Y qué bueno que tenías el apoyo de tu mamá, que ella estaba muy interesada en que tú estuvieras en la radio, en la televisión, y entonces tú le decías algo, sí, anda, hija. Mamá que ella estaba siempre contigo, porque a veces o no hay esa oportunidad, no, no vayas a ir. Y entonces como que te truncas o algo, entonces has tenido la oportunidad y gracias al respaldo de tu mamá. Tu mamá quería, Sí. cuéntanos un poquito de tu mami, ella siempre quería que tú estés en la radio, no sé cómo eras tú en la casa te gustaba de repente agarrar algo y hablar ahí. ¿Qué actitudes te veía de niña ella? ¿O jugabas con tus cosas y no sé? Pero mira, cuando ella dijo que yo podía ir a lavarme los dientes, evidentemente, pues, oye, de menos de 3 años. Entonces, pues yo me fui apasionando después, pero yo ni siquiera sabía que salía en la televisión, Juan. Yo no daba cuenta, yo no sabía que salía Ni en la cuenta te televisión. dabas ahí. A mi mamá le encantaba, siempre le pareció interesante ese medio. Seguramente a mi mamá le hubiera encantado ser artista o ser cantante, no, nunca lo fue, pero a través de mí desarrolló mucho eso. Yo soy la menor en una familia pues pequeña, fuimos 4,
mi papá de aquí de la Ciudad de México, mi mamá de Oaxaca. Bueno, te quiero decir, cuando mi mamá dijo que sí a lavarme los dientes en el programa de Club del Hogar, ni siquiera le preguntó a mi papá. Y mi papá tenía un expendio de aceites para autos y fueron ellos, los clientes de mi papá, los que le dijeron que yo estaba saliendo en la televisión. Mi mamá no le había dicho nada a mi papá por Ni miedo a... enterado, No. imagínate. No sabía nada, estaba oculto hasta que la vieron en la televisión. Y entonces cuando fueron los clientes de mi papá y le dijeron, ah, ya vimos a tu hijita en la televisión, a mi papá no le encantó. Sobre todo yo creo que lo que no le gustó es no haberse enterado, que mi mamá se Ah, lo... ¿no? Y es lógico. Pero mamá dijo, no, capaz de que le digo y va a decir que no, que Janet no tiene que estar haciendo esas cosas, que está muy chiquita y no tiene por qué estar en ese medio. Ya sabes tú, todas esas ideas, ¿no? sí, De sí, que... sí. Pero aparte no había tantos niños en la televisión. Yo creo que mi mamá hizo muy bien en decir que sí, la verdad, porque después con mi trabajo, mi papá después disfrutó mucho mi actividad en los medios, después estaba muy orgulloso de mí, debo decir. Qué lindo. En esa época, en los años 60, que estaba pues todo el furor de grandes pues actores de México de exportación que llegaban pues las películas a toda América, viendo pues a Javier Solís, a Tintán, Cantinflas y tantos otros y películas también románticas y hasta de terror que hacían los mexicanos de diversos cortes, Capulina y demás. Entonces, en esa época del cine mexicano, que era pues todo un éxito de exportación, como menciono, también hubo pues la otra parte de esos actores que tenían las voces engoladas y que estaban en el radioteatro, en la XEW y otras, como también estaban los que hacían el doblaje de los dibujos de Disneylandia, o también, ¿no? De Walt Disney, o también las películas y series que aparecían norteamericanas y que daban vida a los mexicanos, diversas voces. Entonces México aportó mucho en aquella época para lo que sería el cine, la industria del cine, y las series y los dibujos para toda América, de Hanna-Barbera y todos que, ¿no? Don Francisco Colmenero, que identificaba, y Ah, tantas otras voces, Aparito Garrido y tantas otras que, ¿y tú tuviste una oportunidad o algo de esto sobre la parte de actriz de doblaje o algo hiciste? No sé. sí, hice varias cosas. Eh, una de las que más recuerdo es haber doblado en México, porque no por nada, pero en México sí se reconoció a nivel internacional que se hacía el mejor doblaje. Así es, sí, sí, sí. Además, Eh, por la cercanía que tenían de Estados Unidos, era un poco más fácil el poder llegar y a la hora de hacer las voces, se sentía neutro, no se sentía el dejo la cantadita mexicana. Así es. Fíjate que Mafalda, Sí. una serie de muy bonita aquí no, en dibujos animados, llegó aquí para ser doblada y fueron muchos cortos pequeños que Ajá. salieron en cartuchos de Claro. televisión. Sí, sí. Y entonces aquí lo hicimos con mucho, mucho gusto y con mucho éxito. Y yo hice la voz de Susanita. Yo Ah. Fíjate que en una entrevista que hicimos una vez, precisamente por Instagram, con alguno de nuestros colegas, no me acuerdo si fue una entrevista que hicimos para Colombia, creo que sí estábamos con un colombiano encantador también, así como Juan Leca acá en Perú. Y cuando esto, luego salió un admirador y me mandó un audio de esos, de Ah, sí, sí. y efectivamente recordé y me emocioné mucho porque hacer esto no era cuestión fácil. Hacer doblaje, y bueno, acabas de tener a María Antonieta de las Nieves el año pasado, que fue una verdadera reina y maestra del doblaje, Sí, amiga muy querida. Bueno, pues uno llega y aprende de los grandes. Y Carlos Rotzinger fue nuestro director y ya. fuimos un grupo de actores elegidos después de que nos hicieron un casting y yo quedé seleccionada para hacer a Susanita, que es el personaje lindo, la que sueña con ser mamá y con tener muchos hijitos. Entonces le dicen una tifludita así, divertida, siempre peleando con Mafalda o a veces discutiendo de estas cosas
tan pensantes que hacía Kino, en paz descanse, Sí. personaje que se fue en tiempos de pandemia. Sí, se nos fue hace muy poco tiempo. Y qué interesante esto, mira, que muchos de repente no sabían y qué bueno que al conservar o alguien que tiene ahí la serie de Mafalda, pues, y que con los mexicanos que la doblaron y no sabían que tú lo hacías y tú volverte a escuchar después de tanto tiempo y mantener la vigencia con una serie, un personaje como Mafalda que queda para la posteridad, queda como un clásico. Es un clásico, es un clásico. Yo, la verdad, disfruté mucho ese trabajo, no era fácil, sobre todo porque estaba yo con puros genios del doblaje y yo no lo era, pero hice mi intento y Claro. quedó bien, pero hacer esa voz fingida y todos los títulos, sí, sí fue un trabajo complicado, pero para mí, vaya que no me dediqué al doblaje, las cosas que hice las disfruté mucho y sí fue una experiencia muy bonita. Hay gente que se dedica solamente a hacer doblaje y los admiro, pero en serio, porque es una profesión muy linda que ahora la siguen haciendo a la distancia. Aprendieron a Sí, hacer sí, sí. doblaje en las salas ahora con la pandemia. Pues tú ves que todo se transformó, Juan. Por la computadora que tiene uno en casa y tienes un micrófono, una consola y por ahí también puedes hacer las locuciones y el trabajo, así es. Cuéntanos, en los años 70, inicios de los 70, habían unas obras de teatro que tú estabas realizando y junto a la consagrada Florinda Mesa y luego lo que sería el trampolín para participar en dos capítulos del Chavo del Ocho que arrancaba, tenía poco tiempo pues al aire y ya se iba emitiendo en países de América Latina, para lo que ya sería a los años después su consagración en toda América, llegando pues también al doblaje en otros idiomas, en chino, en japonés, en portugués. Participaste en el traje del tío Jacinto y la fiesta de la buena vecindad. Tengo aquí anotado esos dos personajes o capítulos que formaste parte. Era ella, doña Eduviges. Esa soy yo. Cuéntanos cómo fue que llegas al programa del Chavo y si te acuerdas qué obra de teatro venías haciendo con Florinda Mesa, que de ahí fue que ya la conexión para el programa del Chavo. Te escuchamos. Y estábamos en el teatro haciendo una obra que se llamó Un asturiano en Acapulco. Ya. Y que aquí nos hicimos muy buenas amigas, Florinda, su hermano, mi mamá y yo, pero de veras muy buenas amigas. Y bueno, Florinda que es tan versátil, en esa obra cantaba, bailaba, actuaba. Y bueno, yo hacía un personaje de esa obra, yo era la hija del dueño del hotel, y era un asturiano precisamente en Acapulco, y ahí se desarrollaba todo esto. Pues resulta que estando en plenas funciones de esa temporada, le avisaron a Florinda que doña Angelines Fernández no podría participar en los dos programas que iban a grabar esa semana porque estaba con un problema de salud. Algo que, bueno, no fue, gracias a Dios, grave, por eso luego se reincorporó a la serie, Así es. pero creo que iban al día y tenían que grabar. Entonces se le ocurre a Florinda y le dice a don Roberto, aquí estoy trabajando con Janet, déjame, le pregunto, me preguntan, oye, ¿te gustaría participar? No, yo no lo pensé ni nada. Al estilo de mi mamá dije sí, porque a cualquier actriz que se lo hubieran propuesto, Juan hubiera dicho que sí. Fue la Claro. oportunidad para entrar a ese equipo que además yo ya conocía y admiraba. María Antonieta y yo éramos buenas amigas. Con Florinda trabajaba en el teatro. Yo conocía a don Ramón, yo conocía a Kiko, conocía, por supuesto, al profesor Girafales, a don Rubén, lo conocía porque hacía otros programas de concurso y demás. A don Roberto lo conocía porque cuando yo era niña, yo hacía los comerciales en vivo en la serie Cómicos y Canciones de Viruta y Capulina, y él escribió libretos y era uno de los Claro, personajes él hacía los libretos, así es. y también actuaba ahí. Entonces me conocía muy bien. Bueno, pues entré ¿me entiendes? Como cuando llegas a la casa de tus amigos y todos me arroparon, el mismo director de la serie, el director de cámaras, otro encanto de amigo. Entonces caí en blandito, como dicen en mi casa, porque estaba rodeado de personas
que me ayudaron a hacer el Claro. personaje, porque tenía la misma coquetería con don Ramón, tenía el mismo encanto de caerle bien a don Ramón porque suspiraba por él, muy parecido a lo que ocurría con la bruja del 71, esto pasaba con esta, la loca de la escalera, y me pintaron las arrugas y me vistieron, yo tendría 17 años, una cosa así, pero fue para mí uno de los retos que yo he tenido en mi carrera profesional, Juan, estar en El Chavo del Ocho y en esos dos programas, porque el de La Buena Vecindad tuvo su encanto, ¿eh? Sí, sí, Era sí. un programa especial. Y siempre enamorando ahí a Ramón Valdés, a don Ramón. Claro, era precioso, qué señor tan caballeroso, tan encantador. Trabajar con él, porque además yo me desmayaba, Sí, sí, sí. bueno, de veras, no las caía así redondita. Esa dirección de cámaras de Enrique Segoviano era genial porque te decía, tú déjate caer, y ya estaba todo listo, pero qué edición de escenas, todo magnífico, impecable, de verdad. Trabajar con ellos, con ese profesionalismo de todo medido, todo cuidado, fue un deleite y yo le agradecí mucho a doña Angelines que me diera esa oportunidad de hacer a la loca de la escalera. Todavía me mandan dibujos, Juan. Hay gente que de Argentina, del propio Perú, de diferentes lugares, me mandan dibujos de la loca de la escalera, me tienen cariño y yo los adoro. De verdad te lo digo. Qué buena experiencia, oportunidad que se dio y gracias pues a Florinda Mesa, que era pues una dama bastante versátil y la podemos ver en los mismos capítulos de Chespirito en diversas de las series que se hacían ahí o se recreaban a veces hasta obras de Shakespeare y otros, y en donde ella cantaba, donde ella bailaba, o hacía, era bastante versátil y verla pues como mencionas, ¿Eh? mencionarla en el teatro ya la imagino, ya toda la versatilidad que tenía para hacerlo, ¿no? ¿Cuántas se montó varias obras con ella o fue solamente esta que mencionaste? Bueno, ella hizo muchas cosas, es que coincidiéramos Esa, solamente en eso. en Yo he esa. hecho bastante teatro, pero solamente en esa coincidí con Florinda, a Ajá. quien sigo queriendo mucho, respeto mucho. Después sacó don Roberto unos libros muy Sí, sí. lindos, algunos de poesía, sacó algunos libros y me habló Florinda y me dijo, ¿sabes? Roberto y yo queremos que tú seas la locutora para que anuncies esos libros. Entonces me fui a Televisa a hacer la Ya. locución y me los dedicó don Roberto y ahí los tengo en un lugar muy especial porque hice la locución de esa invitación al público a leer lo que don Roberto nos dejó para la publicidad. ¿Qué era? Como un comercial, como un spot o era El comercial era la hablar, publicidad? La publicidad, ajá. El anuncio de esta publicación de estos libros. sí, exactamente, pero para que veas tú que siempre nos unió esa amistad Claro, así es. muy linda que agradezco mucho a Dios. Cuéntanos ahora para saber un poquito tu lado como locutora, el haber formado parte pues de esta cuna de locutores, actores y más, la XCW, donde se escuchaba pues el estreno de una canción de Agustín Lara, donde sonaba por ahí algo de María Grieber, o también algo de Jorge Negrete, Javier Solís, o voces como la de el papá de Mario Filio, ¿no? Ay, bueno, Tilín, Tilín, que le homenaje en mi programa de radio hace unos días con los Filio, precisamente, que son como mis hermanos. claro. Mira, la voz de América Latina desde México, la XCW, esta catedral de la radio, fue para mí también una cuna hermosa, porque yo entré a XCW como actriz de radionovelas. A mí me llevó don Carlos Chacón Jr., eh, el autor de muchos éxitos, como, pues ya, ¿qué te digo? Historias como La Sagrada Familia, como Chucho el Roto, todas estas series que duraron tantos años, Ya. escritas por don Carlos Chacón, y él me llevó, porque me conocía de niña, porque él me llevaba en sus caravanas eh, haciendo playback cuando yo era niña. Y después me llamó, yo ya estaba en la televisión y todo, y me llamó para hacer como actriz radiofónica el personaje de Salomé de la Biblia. Claro, claro. Entonces,
Salomé, la que le manda a cortar la cabeza a Juan el Bautista. Sí, sí, sí. Pues entonces ahí tienes de que yo llego a hacer la radionovela, yo había actuado, te digo, en doblaje, pero radionovela no había hecho. Pues ahí fue mi gran, ¿no? En las radionovelas con actores espléndidos que también se portaron generosísimos, me enseñaron el arte de actuar frente a un micrófono, en donde no tienes otro apoyo más que la voz, y ahí tienes que demostrar si estás triste, si estás alegre, todo es la voz, no hay otro recurso. Las emociones que transmite tu voz para diversos personajes, estados de ánimo y más. Así es. Escuela a hacer radionovelas. Y entré y me quedé haciendo radionovelas. Empecé con esa y me seguí. Después Carlos González Cardoso me llevó a sus series también. Y me quedé como actriz radiofónica mucho tiempo. Ya estaba yo en la televisión también haciendo Nuestra Gente, pero pues yo grababa mis radionovelas en las mañanas y en la tarde estaba en la televisión. De verdad siempre he tenido mucho trabajo, gracias a Dios. Y te voy a contar que Sí. después surgió la idea de que yo me quedara en la XW, pero haciendo un programa, ya no representando un personaje, sino siendo yo misma. Pero ya me quedé en W, ya fue como mi casa. Entré como actriz, pero me quedé después como conductora. Claro, ya tenías la conducción de un programa ya fijo, ya no solamente para hacer los personajes en los radioteatros, sino también un programa. ¿Y qué corte de programas hiciste ahí en la XW? Pues fíjate, ahí empecé haciendo un programa que se llamaba El Mundo de la Mujer. Yo en Ah, ese tiempo también estaba con Raúl Velasco en la televisión, haciendo el Festival Oti con él, haciendo la mujer la modelo del año, el Festival Ranchero, cubriendo las ausencias del señor Velasco cuando él salí. tomaba vacaciones. En fin, que fue otra gran oportunidad de televisión, pero surge esta de radio y entonces empecé a compaginar Estrellas de los 80s y el arranque de este programa, Ujú. que arrancó el 3 de noviembre de 82, y ese programa es el que acaba de cumplir 38 años, es el que sigo conduciendo, es un Ah, programa de, que tiene que ver con la familia, es un programa donde invitamos a especialistas, diferentes especialistas que tienen que ver con nuestro mundo, el mundo familiar, es una claro. revista familiar, en donde los especialistas vienen y nos orientan, y Ajá. es un programa de servicio, y lo sigue siendo desde hace 38 años. Bueno, Es un programa de contenido, de conversación, entrevistas, de magazine, ¿no? Que abarca pues el charlar con un doctor o el charlar con un personaje para que nos ilustre, nos traiga orientación. médicos, abogados, de todas A las todo. especialidades. Claro, orientación en general, pues no diversas. Ah, ok. Qué interesante. Entonces siempre estás ahí en plena charla y conversación y conociendo y pudiendo también ilustrar a la gente y ver recursos para estar mejor saludablemente, como Pero también poder... económicamente, cómo cuidar el dinero, cómo cuidar el presupuesto de la familia. Y esto es un asunto que ahora con la pandemia pues ha crecido, y el programa sigue haciendo un servicio porque llegamos a todas las personas que nos hacen el favor de sintonizarnos por televisión los domingos, por Telefórmula, y todos los días por radio, de lunes a domingo, 2 horas diarias, con una variedad enorme de especialistas. Y te digo, con la pandemia hemos crecido en contenidos porque hemos tenido que manejar el miedo, la frustración, Eso el es. encierro, que la casa se volvió oficina, salón de clases, comedor, todo lo que no hacíamos antes, porque muchas veces comíamos en la calle, ahora todos en la, pero manejando mucha ansiedad. Así que el programa ha cobrado mucha más relevancia en ese sentido, en el acompañamiento con las personas que nos sintonizan. Estaba leyendo también que ya en la década de 2009, 2010, formaste parte del elenco de los monólogos de la vagina. ¿No? Sí, 6 años ahí. ¿Cómo fue tu experiencia ahí? ¿Qué te acuerdas? bueno, hacer teatro para mí ha sido Claro. delicioso. Amo, amo el teatro. Y fíjate que yo, esta obra de teatro acaba de cumplir 20 años desde que se 20, estrenó en claro. México, cuando Eve Ensler tuvo esta genial idea de entrevistar a diferentes mujeres y preguntarles acerca de sus vaginas, desde una mexicana que a una niña. Eh, Fíjate que cuando arrancó esta temporada, pues evidentemente ni siquiera se podía, mucha gente no decía el título de la obra,
es como hablar de vaginas, ¿no? Sí, pues. Pero después fue cobrando mucha importancia, sobre todo por el contenido de la obra. Yo fui invitada a develar la placa por 5,100 representaciones. Ya. Y fue cuando me dijo el productor Morris Gilbert que tenía interés en que yo formara parte del elenco. Y después de mucho rogarme, porque sí, la verdad es que yo pensé que yo no era una actriz apta para hacer esa obra, me quedé por 6 años y disfruté mucho hablar de la realidad, de cómo algunas mujeres sufren esta parte tan íntima, tan femenina. Hay países en donde las mujeres son mutiladas, las mujeres no tienen permiso al placer sexual, pero también hay mujeres que no quieren saber nada de eso, que lo tienen como, de acuerdo a como las hayan educado desde niñas, lo tienen reservado como un lugar prohibido, que no se toca, que es pecaminoso, que es sucio. Entonces, esta obra aborda todos esos Conflictos aspectos que hay entre la mujer ahí en su idea, ¿no? El qué dirá la sociedad y todo eso está involucrado ahí. y el dolor, y se habla de las mujeres, se habla de los feminicidios, y es Sí. una obra que crea conciencia, es una obra que indiscutiblemente en el país en donde se presente es un éxito. Aquí lleva 20 años en cartelera y sigue estando. Y sobre todo un tema, como bien mencionas, del feminicidio, que en México está bien incrustado este tema. Así en América en general, pero he escuchado mucho de México, en Puebla y en otras ciudades ahí, Parte del que no se dice, y en este tiempo de pandemia aún más, porque tienen a la esposa cerca y ahí se maneja más este tema que ya debería darse una solución a esto, ¿no? Sí, Juan, sí. Yo creo que ahí tenemos todos mucho que ver. Eh, la violencia de cualquier manera no debería existir, no hay razón para llegar a la violencia. Eh, Tiene que haber una persona que no ha puesto límites, por un lado, que no sabe cómo ponerlos, y por el otro lado, alguien que tampoco ha sabido ponerle límites a su violencia que trae guardada quizá desde que era niño, Sí, 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 eh, claro. alguien que tal vez no sabe ponerse en calma, que brinca, y que no encuentra forma de comunicarse más que los golpes, pero la violencia no solamente son golpes, la violencia es también eh, la indiferencia, es el no darle dinero a una persona, es el mantenerla al margen, el no permitirle o no validar su forma de pensar, su forma de expresión. En fin, hay muchas formas de maltrato y a veces se va desde el noviazgo, ¿eh? Es una situación muy compleja que tenemos que detectar puntualmente para también saber alejarnos a tiempo o denunciar a tiempo. Sí, Todo esto. sí, bastante complicado es el tema. Y qué bueno que tengas tu programa radial durante tantos años y hace poco has cumplido 62 años en el mundo de la radio y la televisión. Bueno, sí, cumplí este año en agosto, pues ya 62 años trabajando y me encanta. Mi programa cumplió 38 y me encanta. 38 años al mando de un programa. 8 años ininterrumpidamente, desde que arrancamos el 3 de noviembre de 1982, estuvimos 16 años y medio en XCW y después mudamos a otro grupo radiofónico en donde estamos desde hace 22 años y que es Grupo Fórmula. Y ahí lo hacemos para radio y también para televisión. Y siempre con el mismo corte de las entrevistas y traer información a los oyentes y hacerlo dinámico, participativo. Seguramente hasta llaman los oyentes, ¿no? Las llamadas telefónicas para sus, ¿no? Sus temas a tocar, diversos. Al principio era mucho apoyado en el teléfono Ajá. y en cuanto empezamos a manejar las redes sociales, Ya todo, ya vía celular, ahí donde está el Instagram, el WhatsApp, los audios. es Ya. de inmediato. Además, tengo podcast, Ah, lo tengo, bien. mi podcast todos los días está arriba. Tengo mi canal en YouTube que se llama Janet Arceo y la Mujer Actual. Mis podcasts están en iTunes, en Spotify y en YouTube como Janet Arceo y la Mujer Actual. Pero también transmito el programa por Facebook Live, Ah, que ya. todos los días, ahí está en Facebook Live
el programa completito. Ahí tienen que entrar como Janet Arceo también en Facebook Live. Janet Arceo y la mujer actual. Janet Así es como. Arceo y la mujer actual, para que Así, puedan entrar ahí y poder conectarse a su programa y escuchar pues a Janet y en la conducción y programas de interés de todo tipo, así que ya lo saben, Janet Arceo y la mujer actual en Facebook Live, para poder ubicarte por ahí. estamos en Twitter y en todas las plataformas. Y es lo lindo que podemos seguir sirviendo al público. No tenemos otro interés más que poder apoyar. Hablamos de todos los temas, pero no desde un lugar aburrido, sino son temas que son manejados en 10 minutos, 15 minutos, Claro. la variedad, son 2 horas de programa todos los días y algunas personas han bautizado a mi programa también, aparte de Janet Arceo y la mujer actual, como la Universidad de la Radio, cosa que agradezco muchísimo, porque sí, todos los días aprendemos algo que podemos llevar a efecto y ver que funciona. Claro, ese es el propósito de un programa de conversación, de hecho, ilustrar, traer sano esparcimiento, información, y es lo que hace importante, interesante y atractivo pues al oyente el sintonizarte siempre o estar atento a qué invitado tendrás o qué van a tratar, en fin. La radio es una maravilla también. Hacer un programa de radio en donde eres tú mismo y donde haces preguntas de las cosas que a ti vaya, yo pregunto mucho de lo que a mí me afecta o me tiene conflictuada por alguna situación. Pueden ser temas relacionados con la salud del varón, de los niños, Todo. con los adolescentes. En este tiempo, por ejemplo, Juan, yo no sé en Perú, pero para nosotros este diciembre es complicado y Sí. este enero es complicado por la pandemia, por todo. ¿Cómo contener a los jóvenes que quieren andar afuera en la fiesta y decir, a ver, no te puedes exponer porque te expones tú y nos expones a todos? Yo entiendo que para muchos papás es difícil esto de poner límites, pero aquí tenemos a los especialistas que nos dicen, a ver, a los niños se les habla de esta manera, a los jóvenes de Así esta, es. porque si queremos manejar la situación familiar como la vivimos nosotros hace no sé cuántos años quieres, es otro tiempo, es otra época completamente diferente, Juan. No podemos repetir esos patrones porque no nos hacen caso los chavos. Esta es una época de tecnología, de respuestas rápidas, no sé, todo, la información es vertiginosa, los chavos quieren todo rápido, ¿no? Como que todo Sí. se vive con un ritmo distinto por la tecnología misma y necesitamos los papás ir adelante de ellos para poder apoyar y para poder llegar a un punto de comunicación correcta y no estar en ese estilo y afloje que no nos hace bien, ni les hace bien a los chavos, ni nos hace bien a nosotros porque ponemos en riesgo la paternidad, ¿no? Así es, y sobre todo que exista el diálogo, la amistad y el poder entendernos y poder decirles pues en el tema de la pandemia que no es algo que yo no te quiero dejar salir o que no quiero que vengas a tal hora, es por la situación, cómo la vas viendo tú entras a las redes sociales, ya sabes lo que está pasando, entonces no es necesario, en mi época yo no sabía qué pasaba allá o acá o me enteraba después de 2, 3 días. Pero ahora, Ahora es diferente, ahora es inmediato, entonces ya sabes que si vas a ir acá o vas a ir allá, tienes que ponerte la mascarilla. Tienes que, exacto. todas esas cositas ya tienes que tenerlas siempre presentes porque así es la realidad que estamos pasando ahorita. Entonces No, tienes... sabes que tus hijos se van a reunir con un grupo de amigos, le dices, oye, no, eso no está bien porque tú te expones y cuando regreses aquí me expones aunque llegues y te sanitice y te todo. Eh, las reuniones están prohibidas en este tiempo. Ni modo, Juan, no hay de otra. ¿Cuántas cosas hemos aprendido y cuánto hemos eh, explorado en esta situación que pilló a todo el mundo de una manera tan inesperada, ¿no? Sí, nos ha cambiado la vida y a veces también para mejora de como seres humanos, como personas y poder aportar Ay, en algo. Sí, Juan, sí. opino lo mismo. Ojalá que tomemos ese lado para ser más humanos, para Ujú. saber, mira Juan, creo que si no estuviéramos en pandemia, no se te hubiera ocurrido invitarme a tu programa y te siento cerquita como si estuvieras aquí a mi lado. Te estoy viendo a mi lado y estamos a no sé cuánto de distancia, tú en Perú, yo en Lejísimos que estamos, sí, México. sí. ¡Qué bendición! Y yo creo que esto que estamos haciendo ahora con las redes, con el Zoom y con todas estas cosas,
se va a quedar. O sea que crecimos y nos volvimos todavía más globalizados y estamos en esto, que el ser humano, el haber nacido, yo soy creyente y yo sí creo que Dios vino a este mundo a recordarnos que con amor todo se resuelve. Lo que pasa es que a veces se nos olvida, Juan. Y hace muy poquito que fue también su aniversario, ¿no? Allá en México de la Virgen de Guadalupe, también muy querida. Ay, Sí, la morena. nuestra madre Guadalupe, que bueno, este año también fue otra, otro impacto, porque bueno, la gente está acostumbrada a ir a visitarla al Cerro de Claro. Tepeyac. Y la limitación que existe, porque ya cerraron todo diciembre, ya una parte ya no van a poder visitar este santuario, este lugar. Pero fue los días esos, ¿eh? No, no creas que fue de mucho tiempo, del 10 al 13 y ya, la Ah, gente pudo regresar, nada más que cuidando la sana distancia, con cubrebocas, pues lo que se hace en todos lados, pero nuestra Virgen Morena, que nos quiere a todos y que bueno, ¿cuánta gente de Perú viene desde Perú a visitar a nuestra Virgen de Guadalupe, eh? de todas partes llegan, de todas partes del mundo, ¿no? Muy milagrosa ahí, con la fe en Dios y que uno va a mejorar. Y bueno, te agradecemos tu tiempo por haber estado con nosotros y como bien dices tú, Janet, este tiempo nos ha servido también para que mucha gente pueda saber sobre sus artistas favoritos o cantantes, actores que hemos hecho. Justamente me vino la idea de hacer esto en junio de 2020, Qué el bueno. poder hacer las charlas con artistas o personajes de Perú, de México, de Colombia, de España, sopranos, tenores, músicos. He entrevistado a saxofonistas, a pianistas, españoles. Hay una colombiana que también hemos entrevistado y ella vive en Alemania, otra está en Italia, y en fin, en todas partes el poder acercar a las personas y que nos transmitan lo que vienen haciendo, lo que hacen, y a pesar de los problemas que puedan existir, salir adelante y estar ya sea en las comunicaciones en general, como actor, como locutor, como cantante, como músico, en fin. Efectivamente, Juan, fue una gran idea. Yo te felicito por este espacio. Sé lo exitoso que eres en todos los cursos que das de locución y para aprender a hablar en público, etcétera. Te he explorado, te he estado buscando por ahí cuando supe que iba a platicar contigo. Te Ay, admiro, tú una hermosa dicción. Para mí es un privilegio haber estado en este lugar y poder enviar desde aquí un abrazo a Juan Leca, a su familia, a ustedes, a sus televidentes. Gracias de verdad y un abrazo, Perú. Los queremos desde México, hermanos peruanos. Amo su música, amo a sus artistas, amo sus lugares. La otra vez platicando con César Costa me decía, pero ¿cómo no has ido a Perú? Es que tienes que ir. Y me mostró videos y fotografías de lo que ha explorado César Costa con su esposa ya, Gilda ya Perú, y se me antoja en cuanto pueda viajar a esas tierras, por ahí estaré de verdad. Me encanta Perú. gracias. Y además que nos une siempre la cultura, ustedes los aztecas, nosotros los incas, y tantos actores y que han estado por allá también. Citamos a Ricardo Blume, o Ricardo Blume que falleció hace poco, y él toda una cátedra allá en México, Xavi Kamalich, o Claro, en los 80s, 90, Patricia Pereira, y tantos exacto. otros peruanos que incursionaron o estuvieron viviendo por un buen tiempo. Ah, ¿quién más? Que parece más mexicana que peruana, Tania Libertad, peruana de También. Que Chiclayo, no iba Perú. Imagínate, por eso nos une siempre la música, la actuación y todo esto. Ahora que mencionas a Tania, bueno, que la quiero tanto, es muy cercana y la admiro mucho. Cada vez que la veo, digo, qué antojo de estar en tu tierra. Y me habla hermoso de Perú, me habla lindísimo. Y los Pereira, oye, tengo unos discos que tocan el arpa también, los Ah, de tengo entre arpa, mis... Me claro. encanta, ¿no? Hay cosas lindas de Perú que están en mi corazón siempre. Espero pues que en algún momento estés por aquí y poder departir un poco sobre nuestra comida, ¿no? El arte culinario peruano que se habla en el mundo. O Te escucha quedé la entrevista de la Chilindrina, que quien habla de la comida, que ya parecía que estaba en su casa, ya la conocía en el restaurante. claro, en todos lados. Mira, el ceviche peruano es uno de mis favoritos, ¿eh? Ah, has Me comido encanta. entonces ceviche peruano. Uh,
Me fascina, me encanta el ceviche peruano. Hay muchas cosas de Perú que me gustan y ahora tú estás entre ellas porque eres un querido amigo. Nos volvemos amigos, mi querido Juan, si no dispones a otra cosa. Claro, a la amistad nos une y a través del Facebook, del Ya WhatsApp. te tengo. Correcto. Y aparte que este año 2021 que ya estamos, el poder próximamente coordinar para hacer pues una charla, algo ya, algo que se nos ocurra a ambos, una creatividad de algo y poder plasmarlo, aprovechar las redes y poder compartirlo. Así que Yo eso estoy queda pendiente. con Juan siempre. Que Dios te bendiga. Salud para todos y sigamos cuidándonos. No bajemos la guardia, sigamos todas las indicaciones porque queremos que este sea un año de conciencia, este nuevo año que sea un año de salud para todos y de éxito profesional. De verdad lo deseo con mucho cariño. Besos a las familias peruanas. Feliz año 2021. Este programa ya estamos arrancando este 2021, así que lo mejor para ti también, Janet, que sigas ahí adelante con tu programa, aquellos auspiciadores y que esto pase pronto y que sigas pues tú al mando de estos programas que de alguna manera los oyentes están ahí esperando qué nos va a traer Janet en esta ocasión, qué invitados, algo para que sea de interés para mí, para ella, que siempre a veces estamos ajenos o no sabemos algunas cosas y que los invitados, especialistas, nos van a traer esa información que es necesaria, que es importante para uno. Totalmente de acuerdo. Gracias, Juan. Gracias, estamos en comunicación. Hemos estado con Janet Arceo aquí en Juan Leca Presenta. Mil gracias. Hasta luego, cuídate.